El día de hoy en Egipto nos tocó visitar el templo de Amón-Ra en Karnak. Karnak, Luxor y Karnak, que están la una frente a la otra. Los templos están a 3 kilómetros el uno del otro, unidos por una calzada de esfinges maravillosa. Luxor y Karnak, lo que era la antigua Tebas, y Tebas no fue otra cosa más que la capital de Egipto durante el periodo conocido como Imperio Medio e Imperio Nuevo. Yo sé que uno cuando piensa en Egipto piensa en las pirámides, es lo más famoso, y claro que las pirámides son impresionantes. Lo más impresionante de Egipto no son las pirámides son una cosa tremenda, pero los templos monumentales de Luxor, de Karnak y de Abu Simbel, esto es el esplendor de Egipto. Ojo, aquí estamos hablando del 1500, 1550 a.C., aquí estamos hablando 1200 años después de las pirámides. Las pirámides son espectaculares, pero levantar estos templos, levantar estas columnas y luego, por supuesto, este nivel de conservación de los jeroglíficos, ese nivel de conservación de las pinturas, este es el esplendor de Egipto. Aquí estamos hablando del Imperio Nuevo, estamos hablando de la dinastía 18, 19 y 20, que empieza con Amosis I. Aquí tendremos justo muy cerca de aquí, en el Valle de los Reyes, está el templo de la reina Hatshepsut. Aquí pertenecen Tutmosis I, II y III, y eventualmente parte de este llamado Imperio Nuevo es también Ramsés II, su hijo Meremptah, muy famoso por la estela de Meremptah, primera mención histórica por escrita de los hijos de Israel, una estela que describe una batalla, la batalla de Megiddo, en la que el faraón Meremptah, el amado de Ptah, hijo de Ramsés II, derrota a los hebreos. Y bueno, es una joya histórica porque es la primera mención a los hijos de Israel, por supuesto. Y poquito más adelante de eso tendremos a Amenofis IV. Amenofis IV se enfrentó a un problema. Resulta que en esta capital, Tebas, el dios supremo era Amón, aquel que poco a poco fueron convirtiendo en Amón-Ra. Pero eso le daba un poder tremendo a los sacerdotes de Amón, y entonces Amenofis IV intentó una revolución religiosa que fue abolir el culto a Amón y crear el culto a Atón, el disco solar, para quitarle con ello poder a los sacerdotes de Amón. No resultó. Amenofis IV tuvo que dejar el trono. Su hijo es famosísimo. Su hijo, nombrado en honor al dios Atón, se llamaba Tutankatón. Pero tras el fracaso de esta revolución religiosa, se restableció el culto a Amón y Tutankatón tuvo que cambiar su nombre a Tutankamón, que es como lo conocemos. Como faraón no es importante. Lo más importante de Tutankamón es que su tumba fue encontrada intacta. Y eso es lo que realmente lo hizo pasar a la fama histórica, mucho más allá de lo que haya logrado hacer en su reinado. Pero bueno, eso es las glorias del llamado Nuevo Imperio Egipcio. Estamos hablando 1550 a.C. Y les recuerdo, pues estamos nada más y nada menos que en el monumental templo de Amón-Ra, en Karnak, en el Alto Egipto. Pues hoy estamos cerca de Luxor, vamos a ir al Valle de los Reyes y vamos a empezar por uno de los monumentos más importantes de esta zona, bueno, que llevan en estos carriles, y vamos al templo de Hatshepsut. A ver, en medio del desierto, en medio de la nada. Y bueno, pues ahí tenemos el templo de Hatshepsut. Aquí tenemos a la gente. La reina Hatshepsut, estamos hablando del siglo XV antes de Cristo. Buenos días. Buenos días, gracias. Gracias. El templo de Hatshepsut, una cosa impresionante de esta civilización, de este antiguo Egipto, es que
Cada faraón, estamos hablando de 3000 años de imperio, estamos hablando de 30 dinastías, 30 familias, digamos, que gobernaron Egipto a lo largo de 3000 años. Y todos tienen que hacer un templo, todos. Bueno, hasta Alejandro Magno hizo sus propias capillas y demás. Cada faraón tiene que hacer un templo. Y esto de pronto puede ser confuso porque pues, los templos son para los dioses. Y sin embargo en Egipto es el templo de Ramsés II, el templo de Ramsés III, el templo de Hatshepsut. Pero no hay que olvidar este concepto fundamental del antiguo Egipto, donde el faraón no es otra cosa más que la encarnación de Dios. Aquí tenemos a dos dioses fundamentales, ¿no? El dios Osiris y el dios Horus, su hijo, Horus el Altísimo, Horus el Salvador de la humanidad. Todo eso decían de Horus. Y bueno, Osiris, recordemos, es asesinado por su hermano Set. Su esposa Isis recupera su cuerpo que fue descuartizado y escondido en el Nilo. Anubis lo embalsama para conservarlo y más adelante su hijo Horus, después de vencer a Set, recupera el alma de Osiris y la regresa a su cuerpo. Y bueno, muy grosso modo, por supuesto, y esto significa que el faraón, cuando está vivo y reinando, es una encarnación de Horus, y cuando el faraón muere, es una encarnación de Osiris. El faraón muerto, Osiris se convierte en el señor de la Duat. La Duat no es el inframundo, es el otro mundo, la dimensión divina, la dimensión sagrada por la que tiene que atravesar el faraón antes de manifestarse en otro cuerpo, porque es otro concepto muy interesante. Podemos hablar de muchos faraones, cientos de faraones, pero todos son el mismo en el sentido de que todos son el ciclo de Horus y Osiris. Y bueno, por eso los templos pues tienen los nombres de los faraones que los construyen. Todos de cualquier forma están dedicados a los dioses y al estar dedicados a los faraones, bueno, pues están dedicados a la versión encarnada de Dios. Es una subidita pesada al templo de Hatshepsut. Y claro, el faraón tiene que volver y volver y volver porque tiene una labor divina fundamental. El faraón tiene que preservar la Mat. La Mat es el orden divino, el orden sagrado, el logos de los griegos, ¿no? La Mat, M-A-A-T, de ahí viene la palabra matemáticas. Pitágoras, cuentan que Pitágoras estuvo 20 años estudiando en Egipto. Pitágoras que luego en Grecia creó una secta filosófica religiosa, los matemáticos, los matematicoi. Yo sé que si hoy te hablo de matemáticas, pues te va a sonar a todo, menos a algo religioso, sagrado o divino. Pitágoras, claro, hacía geometría y nos dijo que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, aunque no sepamos para qué sirve eso. Pero Pitágoras hacía geometría sagrada. Pitágoras buscaba a Dios. Entonces, pero todo lo que aprende Pitágoras lo aprende en Egipto. Su secta se llama los matematicoi porque son precisamente los que buscan mantener el orden sagrado. Bueno, pues estamos llegando al templo que hizo la reina Hatshepsut. Ya hablaremos más de ella, la reina Hatshepsut, que bueno, dicen que es pues la primer gran luchadora por los derechos de la mujer, de la que se tiene registro en la historia. Y como tenemos un guía maravilloso aquí en Egipto, Muhammad, que es un expertazo, vamos a dejar que sea él quien nos hable de Hatshepsut. ¿Para qué se los cuento yo si tenemos a alguien que lleva contándolo 25 años? Entonces vamos para allá a ver qué nos cuentan de la reina Hatshepsut. Que claro, le pasó lo mismo que a muchas reinas, que tuvo que abrirse camino entre los hombres para reinar y muchas veces reinar en la sombra de los hombres. Hatshepsut, que fue, esto es bien interesante en Egipto, fue hija del faraón Tutmosis I, fue media hermana y esposa del faraón Tutmosis II, y fue madrastra y regente del faraón Tutmosis III. En caso que un faraón tiene de la reina una hija y tiene del rey de una otra reina secundaria, una mujer secundaria, un hijo. Ahí tienen un problema bien serio. La hija no tiene derecho por ser mujer, a pesar de que su madre es reina. Y el hijo, a pesar de que es un varón, pero su madre es secundaria, así tampoco tiene derecho. Así tenían que cortar la dinastía. Llegaron a cortar la dinastía en el lugar de dar reinado ni a la mujer ni al hijo de una mujer secundaria. Por lo tanto, llega la dinastía 18,
es el esplendor de la historia faraónica del Imperio Nuevo. Después de mantener la estabilidad, después de la ocupación de los asiáticos, llega un faraón muy considerado, se llamaba Tutmosis I. Para no olvidarse el nombre, es como Tutankamón, o sea, tomamos la primera, y el otro es Moisés, Tutmosis. Tutmosis I llegó a ser el faraón de Egipto, hizo grandiosas cosas en el país, pero tuvo el problema que acabo de contar. Tuvo de la reina una hija, le llamó Hatshepsut, y tuvo un hijo, le llamó Tutmosis II, de una mujer secundaria. Es un lío un poco. Para evitar confusiones, necesito una voluntaria que representa a la reina Hatshepsut. Yo. Aquí está. Dame tu teléfono. Vale, necesito un voluntario que va a hacer un papel un poco bien. Uno más. Hombre, Un hombre. venga, Venga, va. Aquí está. Arturo. Aquí. Bueno, necesitamos a un hombre más. Uno más. Ahí va Jorge. Venga. Va a venir los dos, ya está. Te voy a fabricar un papel. Exacto, te inventamos un papel, como si fuera el gobierno de Echeverría. Como en el cine, ¿verdad? Los actores enchufados. No pasa nada, va a estar en la película. No pasa absolutamente nada. Entonces aquí tenemos a la familia, es la cabeza de la dinastía 18. Tenemos al faraón Tutmosis I, lo acabamos de decir. El señor Tutmosis I tuvo un... mira, Pau, venir aquí, por favor. Muchas gracias. Acércate aquí. Bueno, aquí tenemos a la familia bien armada. Tutmosis I tuvo una hija y le llamó Hatshepsut, de una mujer secundaria. Tuvo un hijo, perdón, de la reina. Tuvo un hijo de una mujer secundaria y le llamó Tutmosis II. Ahora el señor Tutmosis I se queda a pensar, ¿ahora qué hago? Ya me queda poco tiempo de vida y ninguno de los dos hijos tiene derecho. Ella es una mujer, no tiene derecho. Él es un hombre, pero su madre es secundaria. Así, ahí donde va a acabar la dinastía. Por lo tanto, este señor inventa una cosa loca, una novedad casi en la historia antigua, que es hacer un casamiento entre los medios hermanos. Dijo, así el Tutmosis II, su único problema que su madre no trae la sangre real. Entonces le dieron la sangre real a través de la esposa, hermana, media hermana. Entonces se casó con su media hermana y lo nombraban como faraón de Egipto. Así iba la cosa bien. Sí. Él, siguiendo las normas, se casó con otra mujer secundaria, siendo rey de Egipto. Y de esta mujer secundaria tuvo un hijo, le llamó Tutmosis ¿cuánto? Tercero. Muy bien, perfecto. El Tutmosis II medio joven, tenía problemas de corazón, por lo tanto es la única momia que hay en todo Egipto. Sí. La única momia que hemos encontrado que tiene el corazón en el lado opositivo, a la derecha, no en su lado original, porque para que tenga mejor suerte en el más allá. Sí. Entonces desaparece del teatro político. Adiós. Muchísimas gracias. Y por lo tanto, Tutmosis I también desaparece. ¿Por qué se muere? Entonces ya tenemos aquí solo a dos. Tenemos a Tutmosis III y tenemos a la Hatshepsut. Que era su sobrino. No, era su madrastra. No, madrastra. Él era el hijastro de ella. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Está claro, ah? Sí. Entonces es el hijo de su marido de otra mujer. Entonces, de una forma muy rara, muy curiosa, llegaron a nombrar a ese señor a los 6 años. Porque su padre murió muy joven y él tenía 6 años. Lo nombraban de una forma muy rara como rey de Egipto y decían a Hatshepsut, te vas a ser regente. Ser regente no pasa absolutamente nada porque ella gobierna en el nombre de él, hace todas las fiestas se hacen en nombre de él, las adoraciones, los cultos en nombre de él. Ella solo maneja hasta que él llega a crecer y pueda llevar a Egipto. Ella gobernó Egipto 5 años seguidos en el nombre de él.
Pero él tampoco tiene derecho porque... Bueno, por lo tanto, fuera de las normas, sí, así rapidito, ya salieron fuera de las normas y así rápido decían, vamos a nombrar a él como faraón. Hubo casos en donde no han cumplido nunca las normas. Claro. Entonces, cuando tenía él 11 años, ya empieza a dudar la reina Hatshepsut. Al parecer, le gustó el poder. A ella, claro que sí. Un caso muy raro. Sí, un caso muy raro. Es lo que llamamos hoy en día las enfermedades del poder. Entonces, ella dijo, él tiene 11 años ya falta unos 5 o 6 años más, va a tener 17, 18 años, le va a decir, madrastra, muchas gracias por tu apoyo, gracias, ya me quedo a gobernar Egipto solo. Ella no creía que esto pase nunca. Por lo tanto, ella tenía que buscar una manera para ser faraona coronada de Egipto. Exactamente, ella mientras tomando su lechecito ahí, durmiendo tranquilamente. Entonces, la reina Hatshepsut, ella dijo, para gobernar Egipto, la única manera, el único camino tiene que ser a través de un camino religioso. No tiene otra. ¿Quién puede dar la justificación religiosa? Los sacerdotes. Los sumos sacerdotes. Entonces tomaba a los sumos sacerdotes y seguro que se le ha hecho una gran oferta. ¿Qué ofreció? No sabemos. Dinero. Poderes, más poderes, riqueza, dinero, lo que sea. Y pidió a los sacerdotes, por favor, buscarme una justificación religiosa para poder llegar a ser faraona de Egipto siendo una mujer. Le decían los sacerdotes, todo muy fácil, ya lo arreglamos, no se preocupen por nada, no te preocupes por nada. Y luego se reunieron los sacerdotes y preparaban una mitología nueva, diciendo, buscando relacionar Hatshepsut ¿con quién? Con Amón, con el dios. ¿Cómo lo relacionamos? Decimos que Hatshepsut es la hija de Amón, tiene la sangre divina. Pero ¿cómo hacemos esto? Esta historia que estoy contando ahora ha pasado mucho más tarde con Alejandro Magno. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado ahí? Decían su padre era el portador de semen y él es hijo de Dios Amón. Ellos no estaban inventando esto con Alejandro Magno, estaban repitiendo lo que hacían antes aquí con Hatshepsut. Por lo tanto, decían la reina Hatshepsut, que es la hija del dios Amón, tiene la sangre divina, por lo tanto hay muchas imágenes de la reina en la que se ve ella sentada por debajo de la vaca, Hathor, la maternidad, que le está amamantando a ella de pequeña, y se ve con el pelo trenzado. Les voy a enseñar esta imagen en el Museo del Cairo. El pelo trenzado, una niña pequeña, a veces con el dedo en la boca, para decir, miren, la diosa de la maternidad estaba amamantando a Hatshepsut cuando era pequeña, eso significa que es hija de Amón, es para asegurar el tiempo. Pero tenían un problema muy serio, que es el problema, no pueden sacar lo que han preparado esta mitología, no pueden nombrar a ella como faraona porque tenemos al faraón. Claro. ¿O cómo nombramos dos a la vez? Por lo tanto, hay que deshacerse de este faraón. Ella dijo, yo me encargo. Qué solícita. Sí, yo me encargo del tema. Entonces ella llevaba al niño a los 11 años, nunca lo mató. Pero lo escondió en un escondrijo en el Palacio Real. Y luego salió ella por la mañana anunciando a todos que el faraón desapareció. Y no sabemos qué le ha pasado ni dónde ha ido. Entonces ya empieza a aparecer una inquietud muy grande. No hay descendencia, ¿quién va a gobernar Egipto? Justo en este momento ya los sacerdotes se presentaron sacando lo que tenían preparado de antes, anunciando a todo el mundo que Hatshepsut es la hija del dios. Entonces no le importaría que es hombre o mujer, su padre no sé quién, ni su madre no sé quién, es la faraona de Egipto, es la hija de Amón, tiene derecho de gobernar sí o sí, y así la nombraban, la coronaban como faraona por la primera vez en Egipto. Bueno, y aquí estamos después de la tumba de Hatshepsut, del templo mortuorio de Hatshepsut. Vamos a ver el resto del Valle de los Reyes. Es interesante el detalle, aquí está el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas, pero Hatshepsut, la reina Hatshepsut, está enterrada en el Valle de los Reyes. Es decir, al final no era la esposa del faraón, era el faraón. Bueno, pues vamos para allá. Aquí están las tumbas de la dinastía 18, 19 y 20. Estamos hablando otra vez del nuevo imperio egipcio, siglo
16, 15, 14 antes de Cristo, el máximo esplendor de Egipto, los faraones famosos, los que todos hemos escuchado mencionar, Tutmosis I, II, III, Hatshepsut, el rey Seti, el padre de Ramsés II, que a su vez es padre de Mereptah, en fin, los grandes faraones famosos de la historia, los que aparecen en las películas, bueno, pues Tutankamón, el rey Tut, el rey niño, que muere de 8 años. Ahí nos estaban contando, bueno, las dinastías aquí enterradas son algo así como 90 faraones, se han descubierto poco más de 60 tumbas, y bueno, pues se traen hasta acá en unos carritos, porque caminar esto sería tremendo. Y bueno, pues aquí estamos en la entrada del Valle de los Reyes. Y es que, claro, ocurre una cosa bien interesante, ¿no? Uno ve las pirámides y es, cada una de estas pirámides es para enterrar a un faraón. Pues eso no es sustentable, ¿no? Llega un momento en que no hay forma de hacerle una pirámide a cada faraón. Cada faraón tiene una pirámide, un montículo, una mastaba, algo que lo distingue. Y el Valle de los Reyes es una buena solución. El Valle de los Reyes es, pues esto, en medio de las montañas, donde se hacen cavernas y ahí son enterrados los faraones. Es mucho menos majestuoso, digamos, mucho menos imperial, pero es una muy buena solución. Ahora, es impresionante porque sigue siendo, pues todo este valle montañoso, se han encontrado 60 tumbas, evidentemente tienen que estar aquí las 90 y pocas que deben ser, pero cada una de ellas igual tiene, sí le construyen sus pasajes subterráneos, sus cámaras mortuorias, o sea, dentro de estas montañas está lleno de pasajes que te llevan a cámaras mortuorias, igual con momias, con sarcófagos, con tesoros y con todo eso. Y bueno, pues vamos a hacer esta visita por el Valle de los Reyes, vamos a ver alguna de las tumbas famosas. Me encanta, ¿no?, la idea de que nunca sean perturbados en el más allá y decenas de miles de turistas los venimos a ver. Es como el tema del saqueo, hacen todo lo posible para que la tumba no sea saqueada, pero le ponen una pirámide monumental encima, pues todo el mundo sabe dónde está la tumba y todo el mundo sabe que ahí seguro hay algo que saquear. Aquí el tema de los saqueadores de tumbas, pues ha sido tremendo, no moderno, esto ha sido tremendo desde la mismísima historia de Egipto, porque desde ese entonces se sabe que las tumbas están llenas de tesoros. Bueno, pues vámonos al Valle de los Reyes. Por favor. La tumba del faraón Ramsés IV en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, la antigua Tebas en Egipto. Aquí es donde estamos. Impresionante es el nivel de detalle que se conserva. Estamos hablando de una tumba del siglo XIII antes de Cristo. ¿Qué es lo que se narra? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, pues en la tumba de cada faraón hay que narrar con imágenes y con jeroglíficos el viaje del alma al inframundo. Se nos fue la luz dentro de la tumba de Ramsés. En fin, pues continuaremos. Hay que narrar el viaje al inframundo. Cada faraón es Dios, cada faraón es, por lo tanto, el mismo faraón. Es Horus y Osiris. Horus cuando el faraón está vivo, Osiris cuando el faraón está muerto. Y bueno, tuvimos de experiencia completa porque hasta de no fueron las luces. Y bueno, el tema es que hay que narrar el viaje del alma por la Dua hasta llegar al epucio, al pesado del corazón. Y en cada tumba de cada faraón hay que narrar este viaje. Es una cosa muy importante, lo que no nombras no existe. El nombre va asociado al alma en Egipto. Hay que narrar el viaje dentro de la tumba para que el alma del faraón pueda hacer el viaje. Y claro, el tema es, si todos los faraones son al final el mismo ser porque todos son Horus, ¿por qué hay que volver a narrar el viaje? Bueno, porque justo el faraón representa la resurrección. El faraón representa la vida eterna. Y entonces se nos volvió a ir la luz. El faraón representa la eternidad. Es decir, que todo en Egipto siga existiendo y renaciendo depende de que cada faraón pueda hacer exitosamente su viaje al inframundo. Y es por eso
cada tumba del Valle de los Reyes, cada tumba de cada faraón tiene que narrar el viaje, el alma al inframundo. Es un viaje muy interesante. Mueres y tu corazón, porque ahí está tu alma, es la parte de ti que hará el viaje. Tiene que atravesar las tinieblas de la Duat, el otro mundo, el mundo de los muertos, descrito en el libro egipcio de los muertos. Y ahí tu alma se va a enfrentar a todo tipo de enemigos, a todo tipo de pruebas, llamas, lagos de fuego, piedras que chocan. Pero el libro de los muertos te dice cómo sortear cada una de estas pruebas. Además de que los vivos tienen que estar rezando diferentes rezos, oraciones que ayuden a tu alma, porque después de cruzar por todas las pruebas viene la peor de todas, a la que se enfrenta Ra todos los días, descender a lo más profundo de las tinieblas y enfrentarte a Apophis, la serpiente que representa la oscuridad, el mal y todo aquello que los seres humanos debemos superar. Finalmente, tu alma llegará al juicio final. Y el juicio final es muy bonito porque te presentas ante Osiris y ante Maat, la justicia y la armonía cósmica. Ahí declaras no haber matado, no haber mentido, no haber robado, no haber abusado, no haber tomado de más, no haber tomado lo que no es tu parte, no haber desviado los ríos, no haber ampliado tu cerca. 42 negaciones de cosas que tuviste que no haber hecho en vida. Pero después de todo esto, de cualquier forma, tu corazón será puesto en una balanza. Del otro lado de la balanza hay la pluma. La pluma representa precisamente a Amat, que el orden Kosuk. Si la pluma es más ligera que tu corazón, o al revés, si tu corazón es más pesado que la pluma, tu corazón descenderá y volverás al mundo y a intentarlo de nuevo. Si tu corazón es ligero, entonces la pluma pesará más y entonces tu corazón asciende y te unes con el todo. ¿De qué depende que tu corazón sea pesado o ligero? De lo que hayas cultivado en vida. Si en tu corazón hay rabia, ira, rencor, deseos de venganza, apegos, tu corazón será muy pesado y volverás al mundo. Si cultivaste compasión, alegría, ecuanimidad, gratitud, confianza, tu corazón será ligero y te unirás con el todo. Lo bonito es que no te juzga Dios. Tú ves la balanza y tú ves el resultado de tus propios actos. Salimos de la zona de Luxor y Karnak, que nos habla del esplendor del Egipto Nuevo, que es del siglo XII a.C., pero bueno, ni hablar, ese es el Egipto Nuevo. Estamos llegando a Edfu. Edfu es un lugar poco visitado, lo cual es una verdadera tragedia, porque bueno, pues en Edfu tenemos el templo mejor conservado de todo Egipto. Además que hemos visto muchos templos a Amón y a Amón-Ra principalmente. Recordemos que al final son a los faraones y a los dioses. Este templo tiene una particularidad bien interesante, además de que es el que tiene mejor estado de conservación. Se supone, según la tradición egipcia, que estamos en el lugar donde Horus se enfrentó contra Set por el trono de Egipto para recuperar el trono de Osiris. La batalla apocalíptica entre el bien y el mal, esa que ocurre en tu mente todos los días, bueno, pues en la mitología egipcia ocurrió aquí, en este lugar. Y entonces aquí lo que tenemos es un templo al dios Horus. Ojo, cuenta la tradición también que este templo a Horus, que aquí se levantó un templo a Horus desde tiempos antiquísimos, 3000 a.C., por Imhotep, el mismo arquitecto que hace las pirámides de Giza, la pirámide de Keops. De ese templo no queda nada. Este templo es muy interesante porque está dedicado a Horus, que ya eso es algo notorio, pero es Horus Apolo. Y a esta ciudad los griegos le llamaban Apolinópolis, la ciudad de Apolo. Esto nos habla de que ya estamos en tiempos del Egipto ptolemaico, de este imperio egipcio que sigue existiendo, pero ahora es gobernado
por griegos. Recordemos muy bien, estamos hablando ya después de Alejandro Magno, Ptolomeo Sóter, Ptolomeo I, pues uno de sus generales, tomó el control de Egipto y comenzó con ello una dinastía, la dinastía de los Ptolomeos, griegos gobernando Egipto por un periodo de 300 años. Se empieza con Ptolomeo I hasta Ptolomeo XIII, que es el padre de la más famosa reina de la dinastía ptolomaica, Cleopatra VII. Para ti y para mí, Cleopatra a secas. Cleopatra, la Cleopatra de Julio César, la Cleopatra de Marco Antonio. Bueno, y entonces este es un templo dedicado. Los griegos eran muy sincréticos, y entonces este es un templo de Horus y Apolo. ¿Por qué hacen este sincretismo entre Horus y Apolo? Porque, ojo, Apolo es el dios del sol y Horus no. El dios del sol es Ra. Horus, el dios cabeza de halcón, el hijo de Isis y Osiris, que lucha contra Set para recuperar el trono de Egipto y restaurar el orden. Horus es conocido en Egipto como el Altísimo, el único en las alturas, el elevado, Horus, el salvador de la humanidad. Es decir, que en Horus tenemos el relato crístico de la tradición egipcia. Y es por eso que los griegos lo van a relacionar con Apolo, porque si uno lee con atención la mitología, los simbolismos sagrados de la mitología griega, precisamente te encuentras con que Apolo, Artemisa juntos representan también eso, la salvación de la humanidad. En un sentido muy diferente al que luego lo va a comprender el cristianismo, que lo toma de manera más literal, histórica, Jesús como personaje histórico, hijo de Dios que muere y se sacrifica por los pecados de la humanidad. En el caso de Horus hablamos de la luz pura, que es el origen de tu mente, contaminada después por las perturbaciones mentales, diría el Buda, contaminada por el pecado, dirían los cristianos, pero tu mente, tu alma es pura en su origen. Horus representa que la luz derrota a la oscuridad. No está en la naturaleza de las tinieblas derrotar a la luz. Nunca te olvides de eso. Y bueno, Apolo representa precisamente eso. Es el sol, sí, pero es la luz. Apolo representa la armonía, la serenidad, la paz, la tranquilidad que puedes tener en tu mente. Y esa es la salvación, cuando tú purificas tu mente, cuando tú llenas tu mente de paz, amor, serenidad, alegría, el mundo está salvado, porque el mundo es una proyección de tu mente. Y así es como en esta ciudad Edfu, conocida por los griegos como Apolinópolis, dedicada al dios Apolo, tenemos el templo de Horus, Apolo, dentro de este sincretismo que hacen los griegos. Estamos hablando de griegos que evidentemente respetan pues toda esta tradición. Vamos a entrar al templo de Horus. Toda la leyenda de Horus está en toda la serie de videos cortitos que he estado haciendo sobre Egipto. No te la pierdas, búscala bien. Pero bueno, Horus, el Salvador, el Altísimo, el que derrota a Set que mató al padre de Horus, Osiris, para quedarse con el trono de Egipto. La batalla mitológica eterna del bien contra el mal. Bueno, pues estamos entrando al templo de Horus en Edfu, Apolinópolis para los griegos ptolemaicos que gobernaron Egipto durante tanto tiempo. Vamos a ver los detalles de este templo, que es el mejor conservado de Egipto. Y hemos descubierto que los colores por debajo de este color negro son intactos. No me exagero, son intactos como si fueran hechos hoy mismo. Lo impresionante es que, claro, esto es 3000 años después de otros templos que hemos visto. Esto ya es hecho por griegos, claro, gobiernan griegos. Los artesanos siguen siendo egipcios. Lo que quiero resaltar es que la dinastía griega de los Ptolomeos respetó completamente la tradición egipcia, se sumaron a ella. Los reyes Ptolomeos se asumieron igual como encarnación de Horus, de Osiris, respetaron la mitología, respetaron los relatos. Era la única forma que tenían de poder gobernar Egipto, seguir con la tradición
y entonces hacen el mismo tipo de templos, cuentan exactamente las mismas historias mitológicas, hacen el mismo tipo de grabados, el mismo tipo de relieves, usan incluso los jeroglíficos, aunque para esta época ya existe lo que se llama el demótico. El demótico es la versión más sencilla de escribir los jeroglíficos. Digamos que es una versión simplificada para escribir los fonemas y significados de los jeroglíficos con un parecido al alfabeto griego, porque si no, los griegos pues no tenían, el griego común pues no hubiera tenido nunca forma de entender el jeroglífico. Las columnas, como pueden ver, pues son el mismo estilo de los templos de Luxor y Karnak. Esto lo hace Ptolomeo III. Y bueno, ven el mismo tipo de relieves. Aquí pareciera que el tiempo no pasa, porque justo como esto es un tema sagrado, a ver, está muy claro qué historia hay que contar, es la que está en el libro egipcio de los muertos, está muy claro cuál es el viaje del alma, está muy claro quiénes son los dioses. Aquí está Horus, el Altísimo, aquí está Horus, el hijo de Isis y Osiris. Entonces, claro, aquí ya pasaron 2000 años, pero los templos son básicamente los mismos. Lo cual nos lleva además a una reflexión que siempre resulta fascinante, ¿no? Pues la última reina de los Ptolomeos, como hemos dicho, es Cleopatra VII, es decir, Cleopatra. Muy importante, Cleopatra era griega. Cleopatra era griega. Cleopatra era griega, repítanlo, escríbanlo. Cleopatra no era africana, Cleopatra no era negra, Cleopatra era griega. Y bueno, lo que te quiero decir es que Cleopatra, históricamente hablando, está más cerca de ti y de mí que de las pirámides. Imagínense esto, ¿no? Para estos Ptolomeos que gobiernan Egipto, las pirámides son para ellos tan sorprendentes, tan inexplicables como lo son para nosotros. Cleopatra está más cerca de nosotros que de las pirámides. Los Ptolomeos tampoco entendían nada sobre las pirámides y seguro también se preguntaban quién y cómo construyó esto aquí. El templo de Horus, Horus Apolo en Edfu, Apolinópolis. El día de hoy ha tocado los templos de Abu Simbel. Estamos dejando la joya entre las joyas para el final. En Abu Simbel lo que tenemos son dos templos erigidos por Ramsés II Ozymandias. Recordemos que es un faraón que estuvo, según Manetón, el historiador egipcio, 66 años en el poder. En una época en la que en Egipto se vivía en promedio 55 años, se supone que este hombre murió a los 94. Ramsés II, hijo de Seti, conocido por muchas cosas, es más conocido por las cosas que no hizo, no es el faraón del Éxodo, no importa lo que digan las películas de Charlton Heston o El Príncipe de Egipto, no es, el Éxodo fue 200 años antes que Ramsés, pero Ramsés II, en sus 66 años de mandato, sí que va a conquistar Nubia y asegurar la frontera sur de Egipto. Y su batalla más famosa, la batalla de Kadesh contra el imperio hitita, en lo que hoy es Turquía, que es hasta donde van a llegar las fronteras de ese imperio egipcio. Estamos hablando ya de la etapa del nuevo imperio, que es, bueno, pues el Egipto más conocido, con los faraones más famosos, fuera de Keops por la Gran Pirámide, los grandes faraones, Tutmosis, Ramsés, Hatshepsut, la reina, bueno, pues todos estos son de el nuevo imperio. Cuando hablamos de Ramsés estamos hablando entonces del siglo XIII a.C. Y bueno, mencionaba la batalla de Kadesh porque es una batalla muy interesante por muchas cosas. Es la primera batalla donde hay
carros de guerra que se tenga noticia en la historia del Imperio egipcio y del Imperio hitita, de ambos lados. Y vaya, entre 6,000 y 8,000 carros de batalla se supone que estuvieron ahí combatiendo en Kadesh. Carros de batalla, por supuesto, ubiquemos estos que tal vez ubicas más de películas romanas, ¿no? El carrito jalado por 2 caballos, pequeño, semicircular, con un arquero o 2 arqueros que van arriba con todo, jalados por caballos a toda velocidad. Una máquina de guerra para aquel entonces, no ir a la velocidad de un caballo, pero firme para poder ir disparando con tu arco. Va a ser la principal arma tanto del Imperio hitita como del Imperio egipcio, de Ramsés II. Es interesante entonces por eso, porque es la primera batalla con carros de guerra de la que se tenga noticia, y también es el primer tratado de paz del que se tiene noticia, porque eventualmente se llega a un acuerdo entre los dos imperios, se delimitan fronteras, se intercambian regalos, como se acostumbraba en aquel entonces. Y bueno, pues es el primer acuerdo de paz de la historia, y también es quizás el primer momento de falsificación de la historia, también registrado, porque el templo al que vamos a llegar ahora, de Abu Simbel, son los templos que manda hacer Ramsés en honor por su victoria en la batalla de Kadesh contra los hititas. El problema es que el rey hitita también regresó a hacer templos y monumentos en honor de su victoria contra los egipcios en la batalla de Kadesh. Es decir, que cada uno de ellos regresó a su casa diciendo: nosotros ganamos. Lo cual nos habla de que tal vez ninguno está mintiendo, solo que la paz en aquellas épocas era muy diferente, ¿no? Nos enfrentamos, medimos fuerzas, nos probamos el uno al otro, y llega un momento en que decimos: se acaba la guerra, y queremos la paz. El problema del mundo moderno es que los poderosos quieren la guerra. Entonces queremos la paz, y para asegurar una paz y que esta paz sea duradera, necesitamos que los dos sintamos que hemos ganado. Y tal vez eso es lo que ocurrió, que cada uno de estos reyes regresa convencido de: yo gané, porque cada quien obtuvo lo que quiso. Puede ser así, pero bueno, todo esto es en tiempos de Ramsés II, cuando el Imperio egipcio llega desde Nubia hasta el sur de lo que hoy es Turquía. Otra cosa muy importante es decirte que los templos que vamos a ver, en realidad, si estuvieran en su lugar original, estarían ahí, bajo el agua, porque claro, se hizo la gran presa de Asuán, y pues nada, la gran presa de Asuán puso en peligro 16 monumentos egipcios que fueron removidos piedra por piedra y trasladados a otro lugar, como es el templo de la diosa Isis en la isla de Philae, pero desde luego los dos más famosos, el templo de Ramsés II y de su esposa Nefertari, tuvieron que ser movidos 200 metros de distancia y 75 metros más arriba para que no quedaran bajo las aguas de lo que hoy se llama el lago Nasser, resultado de la construcción de la presa de Asuán. Y bueno, pues estamos llegando al primero de ellos, el templo de Ramsés. Ahí tenemos el templo de Ramsés II. Un templo, recordemos, cada faraón tiene que construir o reconstruir o agregarle a los templos. El templo tiene 4 dedicaciones, está dedicado a Amón, a Ra, a Ptah y a Horus. Amón, el dios oculto; Ra, la manifestación visible de Dios; luego Amón-Ra, porque Dios es lo oculto y lo manifiesto; Ptah, que originalmente era el dios creador de Egipto, pero en este momento es la palabra de Dios, el aliento ígneo de Dios, el pensamiento de Dios; y Horus, el hijo de Isis y Osiris, Horus, el salvador de la humanidad. Y por supuesto, la relación entre el faraón Ramsés II y Horus. Recordemos que el faraón siempre, sin importar quién sea el faraón vivo es Horus. Cuando el faraón muere es Osiris, y por eso es muy importante llenar los templos de todo el camino para que su alma pueda volver a nacer. Y entonces tenemos un nuevo faraón que vuelve a ser el dios Horus. Este es entonces el templo que construye en el siglo XIII a.C. el faraón Ramsés II, hijo de Seti I, en honor a Amón, Ra, Ptah y Horus. Vamos a entrar entonces al templo de Ramsés II, dedicado a Amón, a Ra, a Ptah, a Horus y a él mismo, por supuesto.
Y bueno, este es Ramsés de joven, al que no se le ve la cara es Ramsés de adolescente, Ramsés maduro y Ramsés viejo, para que su alma pudiera reconocerlo en cualquiera de sus momentos. Recordando, esto fue movido 200 metros, con todo y montaña, para estar aquí. Aquí todas son esculturas de Ramsés. Y en esta parte del templo, lo que está inscrito en las paredes son relatos de sus batallas, de sus triunfos, de sus obras, de sus actos. Ya más adelante, llegando al Sancta Sanctorum, que es donde ya uno puede ver lo de siempre, el viaje del alma por la Duat y todo el tema de la resurrección de Osiris, la historia que viene en el libro de los muertos. Aquí vemos a Ramsés aniquilando a sus enemigos. El dios Horus, siempre distinguible por la cabeza de halcón. Terminamos el día en Abu Simbel, fue un día pesado, porque además de Asuán a Abu Simbel, por cuestiones de logística, autobús, 3 horas y media de ida, 3 horas de vuelta, pero Abu Simbel lo vale por completo, el templo de Ramsés, el templo de Nefertari. Y bueno, pues regresamos a Asuán y caímos en una tienda de esencias para perfumes y de aromaterapia y demás. Bueno, que en eso los egipcios pues se pintan solos. Y ya nos vamos de regreso al Cairo. Vamos a ver una nueva parte de Egipto a partir de mañana. Hemos estado viendo, bueno, el Egipto faraónico, desde las pirámides de Keops hasta la dinastía de los Ptolomeos, los griegos gobernando en Egipto después de Alejandro Magno. Pero bueno, luego hay otra parte muy importante. Llega Roma, con ella después llegan los cristianos, después llegan los musulmanes. Así es que a partir de mañana esa será la parte de Egipto que vamos a estar viendo. Estamos en el Egipto musulmán, una parte fundamental de la historia de Egipto. Hagamos entonces un brevísimo resumen porque esta historia tan larga de pronto es muy complicado. Primero vamos a hacer una división en dos, ¿no? El Egipto faraónico, el Egipto politeísta, el Egipto de Ra, Isis, Osiris, Set y todo lo demás. Y el Egipto monoteísta, el Egipto que pasa por una etapa cristiana, que por supuesto llega hasta la fecha, los cristianos coptos, y el Egipto musulmán. Entonces, recordemos, Egipto termina su gran etapa como Egipto desde el siglo X a.C., lo hemos platicado. Después es conquistado por nubios, después por persas, después por griegos. La época griega no es tan mala para Egipto. Los Ptolomeos, 300 años de dominio griego, rigieron como faraones y siguieron las tradiciones egipcias, que se fueron mezclando con las griegas, por supuesto, y llega Roma en el año 30, cuando muere Cleopatra VII, Cleopatra en brazos de Marco Antonio, según nos dijo William Shakespeare. Y bueno, a partir del año 30 tenemos un Egipto romano. Este Egipto romano siguió respetando los cultos egipcios, porque bueno, así era Roma, respetaba prácticamente todas las religiones. Pero no olvidemos que Roma se hace cristiana. Primero el cristianismo empieza
a difundirse en Roma de manera ilegal cuando eran perseguidos. Uno de los lugares donde primero pegó el cristianismo, la doctrina y la enseñanza cristiana, fue precisamente en Alejandría. Ese es el origen de lo que hoy llamamos cristianos coptos. Ya hemos hablado de ellos también. Pero finalmente, en el año 313, el emperador Constantino permite el cristianismo. En el año 380 el emperador Teodosio impone el cristianismo. Tenemos entonces ahora a un Egipto plenamente cristiano. Pero año 610, según la tradición musulmana, el arcángel Gabriel comienza las profecías al profeta Muhammad. Empieza la historia del Islam. Año 632 muere el profeta Muhammad y empieza la gran expansión de los árabes. Y es entonces cuando los árabes conquistan Egipto. ¿A quién le conquistan Egipto? Al que llamamos Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente. Y entonces los árabes conquistan Egipto y empieza la historia del Egipto musulmán, que va a estar bajo dominio árabe durante muchísimo tiempo. Va a estar bajo dominio árabe desde que es conquistado en el año 640, luego bajo el mandato de la dinastía Omeya hasta el 750, luego bajo el mandato de la dinastía Abásida. Y es en ese momento cuando en Egipto, primero todo es un gran imperio musulmán, pero el imperio musulmán se va a dividir por cuestiones políticas y por cuestiones religiosas. Tenemos esta división que persiste en el Islam hasta hoy, sunitas y chiitas. Bueno, pues en torno al año 900, un grupo de musulmanes chiitas provenientes del Magreb, como le llaman al occidente de África, es decir, de Marruecos, van a conquistar Egipto y tendremos lo que se va a llamar el Califato Fatimí. Un califato de musulmanes chiitas con sede en Egipto, en la ciudad que ellos van a llamar Al-Qahira, la victoriosa, el Cairo. Y ahí van a estar gobernando estos fatimís hasta tiempos de las cruzadas. En tiempos de las cruzadas aparece un personaje fascinante que tú y yo conocemos como Saladino, personaje de la Tercera Cruzada, el que combate contra Ricardo Corazón de León. Bueno, pues Saladino no es ni árabe, ni persa, ni turco. Saladino es kurdo, de este pueblo tan famoso, probablemente el pueblo sin estado más famoso de la historia. Bueno, Saladino, un sultán kurdo que va a gobernar Egipto, hasta que llega una dinastía turca, los mamelucos, conocidos en general en castellano como los mamelucos, pero todo esto sigue siendo un Egipto musulmán, solo con diferentes dinastías. Los mamelucos van a gobernar Egipto hasta desde el año 1200 y tantos, no me acuerdo muy bien, pero principios de los 1200 hasta 1517, cuando está el gran poderío del Imperio Otomano y Egipto se va a convertir en una provincia del Imperio Otomano y lo será hasta el siglo XIX, cuando ingleses y franceses muy interesados en Egipto empiezan a minar el poder del Imperio Otomano y empiezan a apoyar a personas que buscan la independencia como Muhammad Ali. Yo sé que tú conoces a Muhammad Ali normalmente como un boxeador, Cassius Clay, que cuando se convierte al Islam se hace llamar Muhammad Ali, en honor a Muhammad Ali, turco, Mehmet Ali. Mehmet Ali es el que combate contra los franceses, contra los ingleses, es el que combate contra los árabes sauditas, en fin, una persona muy importante, ya siglo XIX, visitaremos su mezquita, pero bueno, el sultán Saladino es el sultán de las cruzadas, visitaremos por supuesto la fortaleza que hace Saladino en tiempos de las cruzadas. Si nos da tiempo vamos a ir a la mezquita de Saladino, vamos a ir a la mezquita del sultán Hassan y por supuesto iremos a la mezquita de Muhammad Ali, Mehmet Ali. Ahora estamos en la mezquita madrasa del sultán Hassan. Resultemos, la mezquita es el templo, la madrasa, que muchas veces están junto a la mezquita, son las escuelas coránicas. Entonces se enseña la tradición, la religión, la recitación del Corán. El sultán Hassan, al que se le debe la mezquita a la que vamos a entrar, es un sultán de la dinastía de los mamelucos. Es decir, estamos hablando del siglo XIV después de Cristo. Hemos hablado mucho de las diferentes etapas del Egipto musulmán, primero dominado por árabes, la dinastía Omeya, por más árabes, la dinastía Abásida, luego por magrebíes, gente del África Occidental, el califato Fatimí, luego por el sultán Saladino, que es kurdo,
Y precisamente después de los tiempos de las cruzadas, que es cuando tendremos a Saladino, Saladino es de la Tercera Cruzada, es cuando los mamelucos o los mamelucos van a dominar Egipto. Lo harán hasta 1517, cuando Egipto pasará a manos otomanas. Y bueno, de la mezquita del sultán Hassan dicen en Egipto que es la más espectacular de todo Egipto, y dicen que es la más espectacular de toda la arquitectura árabe. No la conozco, así es que ya veremos. لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي الكريم سبحان من هو بحال العباد عليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
nos va a leer, ya cuando termina, un segundo, nos va a leer lo que está escrito aquí. Son versos del Corán, vas a escuchar. Esos son unos versos muy importantes del Corán. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا نبي الرحمة يا رسول الله يا شفيع المذنبين يا من بك يرحمنا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شكرا سعيد. شكرا.